Nos ponemos en modo entrevista porque nos atiende Javier Torres Peña. Él es el hermano de Leandro Torres Peña, periodista de oficio, 39 años de edad, y quien fue una de las víctimas de esa masacre ocurrida ahí en el occidente de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, en zona rural. Hecho que contamos en esta emisión del Sistema Alerta y en el cual, pues, pareció extraño que 3 personas, además, que participaron del proceso electoral, fueron ultimadas, además citadas hasta la Ciudad Blanca para asesinarlas. Javier, un abrazo. Extendemos a usted y a toda la familia Torres Peña nuestras condolencias. Bienvenido al Sistema Alerta. Muy buenos días. Buenos días, Pacho. ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar acá y, bueno, poder escuchar un poco, digamos, otras versiones, ¿no?, que hasta el momento tenemos. Sí, Javier, a mí me sorprendió la noticia porque primero soy de Popayán, entonces conozco muy bien no solo Popayán, sino el departamento del Cauca. Y segundo, porque además estamos hablando de una persona de esta región, de la región centro, especialmente de Cundinamarca, quien había sido premiado recientemente en esos eventos que reconocen desde la gobernación a los trabajos periodísticos que se hacen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué han logrado conocer de ese hecho de muerte en el que tristemente perece su hermano? Bueno, Pacho, digamos que la palabra clave aquí es una que tú dijiste, es víctima. Básicamente las informaciones que tenemos hasta el momento es que mi hermano fue inducido a llegar allá, fue perfilado, esa es como lo que tenemos ahora, fue perfilado, al igual que las otras 3 personas que ejercieron cargos públicos y que estaban en un tema electoral. Pero eso no tiene nada que ver es decir, no es un tema político, no lo citaron porque fueran políticos, sino que estas bandas criminales se dedican un poco a perfilar políticos, a botar el anzuelo, como decimos, y bueno, los van induciendo, les ofrecen negocios, hasta donde tengo entendido, a estas 3 personas, o 2 por lo menos que tenemos certeza, estaban en unas negociaciones, como ven, te ofrezco este lote, esta cosita acá, y mi hermano fue llevado hasta ese lugar, ¿sí? A mi hermano lo perfilaron hace más de 6 meses y en alguna conversación que vi, mi hermano como que le sacaba el cuerpo, como que no entendía. Eso será sujeto de investigación. ¿Cómo llega mi hermano a través de estas personas, o estas personas cómo llegan a él? Hablan de las redes sociales. Puede ser, pero creemos que hay otras personas detrás de eso que hacen que ellos se acerquen allá, ¿sí? Entonces mi hermano de alguna manera fue inducido, fue inocente en creer en esas cosas, y bueno, allá se desencadenan unos hechos terribles para nosotros. Sí, dice usted que los perfilan, es decir, como si pescaran en río revuelto, seguramente hacen un acercamiento, se van ganando la confianza de quienes luego terminan siendo las víctimas, les ofrecen desde lo político, es decir, desde el escenario de la aspiración, el financiarles las campañas a través de esos terrenos, de esos lotes, o cuál es el interés de llevarlos a esos procesos, entre comillas, de comercialización de inmuebles. Entiendo yo lo que he entendido, obviamente la Fiscalía tendrá que determinar eso, pero lo que yo entiendo es que, digamos, que juegan un poco con la necesidad de las personas, pero no tienen nada que ver con un tema político. Entiendo yo que mi hermano va allá porque le ofrecen un negocio X, ¿cierto? Que empiezan a verlo muy atrayente. Mi hermano sí está en un tema electoral. Él participó en las elecciones pasadas en la alcaldía de Mesitas del Colegio, mal llamado porque es el Colegio Cundinamarca. Él fue aspirante a la alcaldía. Dejó un montón de deudas, de hecho, de esa participación política, porque hacer política en este país cuesta. Y digamos que se acercan estas personas, ven un poco esa necesidad
y empiezan a atraerlos, ¿no? Empiezan a atraerlos, a ofrecerles y las personas ven que pueden sacar algún provecho económico de eso y pues terminan yendo, terminan aceptando. Pero el perfilamiento es muy perspicaz, es una manera de persuadir muy, muy, muy efectiva. Mi hermano era un hombre inteligente, era un estudiado, era un periodista, estaba haciendo sus estudios. Entonces, bueno, desafortunadamente llega ya. No entendemos hoy que sus victimarios no querían asesinar a mi hermano, querían retenerlo y hacer más o menos un secuestro express. Parece que eso es muy común allá, lo que nosotros como familia hemos podido determinar o lo que algunas personas nos han contado en Popayán es que los retienen por un momento y les dicen, mira, ya tengo a tu hermano o a tu familiar, a tu esposo, a tu hijo, necesitamos tanto dinero y ya, se acabó el tema. Sí, Javier, ¿qué información han recibido ustedes como familia? ¿Qué les dicen las autoridades sobre estas personas que están detrás de lo que le pasó desafortunadamente a su hermano? Bueno, lo que nos dicen es que es una banda criminal, ¿sí? Llamados los Comapán, todos hablan de los Comapán, ¿no? Eso pues será, otra vez digo, sujeto a la investigación, a lo que el CTI y la Fiscalía vaya recolectando. Pero hasta el momento no sabemos nada. Sabemos que se llevan a mi hermano a ese lugar. Mi hermano pierde señal en la misma ciudad de Popayán, es decir, entendemos que le quitan sus pertenencias, que les quitan su teléfono. Mi hermano creo que fue una de las pocas personas, y no entiendo la única, que no tenía, se le llevaron absolutamente su teléfono, sus pertenencias, sus documentos personales, llamémoslo así. Él pierde señal en Popayán sobre las 10:45 de la mañana y luego, porque la ubicación del GPS del teléfono de mi hermano tiene señal aún en Popayán, y luego pues se lo llevan a ese lugar desafortunado donde entendemos que estas personas tenían retenido, no sabemos si a 2, a 3, parece que son 3, y llegan, los están buscando a los que los tenían retenidos, y pues hay un enfrentamiento entre ellos y desafortunadamente mi hermano pierde la vida. Sí, Javier, estoy leyendo un comunicado que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre este hecho, lamentando lo ocurrido, y ellos hablan del asesinato de 5 personas y uno más que resultó gravemente herido. ¿Usted tiene conocimiento si se ha dado algún testimonio para nuevos detalles de lo que pasó con esta persona herida y si algunos de los relacionados eran conocidos con su hermano, quizás amigos, compañeros de trabajo? No, no tengo conocimiento, no tenemos conocimiento de que alguna de los sobrevivientes, llamémoslo así, o algún testigo haya dado una información nueva. Yo les comento que mi hermano lo sepultamos el día martes, entonces en esos momentos no estábamos pensando en eso, ¿no? Pero bueno, ya hay que ponerle un poco de atención al tema. No tenemos conocimiento de eso y segundo, mi hermano no tenía, digamos, ninguna relación de amistad con ninguna de las personas que estaban en ese lugar. ¿Por qué Popayán? ¿Por qué ese fue el destino? Dice usted que los contactan por redes sociales, aprovechan la vulnerabilidad o el estado económico en el que se encuentran, les ofrecen seguramente recuperarse mediante esos negocios de tierras, pero ¿por qué el Cauca? ¿Y él cómo se remite hasta allá? Él les contó a ustedes, oiga, voy a ir a Popayán, conocía la ciudad como tal, se fue por tierra, se fue por aire, ¿cómo llegó a la Ciudad Blanca de Colombia? Bueno, esa es una excelente pregunta que tenemos que responder. Entiendo yo que los perfiladores están en esas zonas, ¿sí? Y los inducen, vuelvo y digo. Mi hermano conocía Popayán porque yo tengo una empresa y en algún momento él me ayudó en algún lugar y fuimos a Popayán, estuvimos en Popayán los dos, con mi hermana también. ¿Cómo llega? Él llega por aire, ¿sí? Él llega ese mismo jueves por aire a la supuesta reunión donde pues definitivamente él va con esa persona, creo que se conoce, él se sube a un carro y de ahí ya no conocemos más de mi hermano, pero él llega por ahí y tenía vuelo de regreso el viernes en la tarde.
Pero Javier, Leandro les comentó algo de ese contacto, de esas personas con las cuales se contactaron, porque sería importante y pieza clave, y teniendo en cuenta, usted habla de esta banda de los Comapán, que ya aquí investigando le han asestado varios golpes, hasta el propio Gaula Militar y la policía, pero siguen actuando estos individuos. ¿Conocen ustedes algo, supieron algo de ese contacto allí en Popayán que le permitió a su hermano acercarse a este negocio que lamentablemente resultó mortal? Bueno, el tema de los Comapán es una hipótesis, ¿no? O sea, no, vuelvo y repito, no conocemos nombres, hay una identificación y será la justicia quien determine quiénes eran esas personas, ¿cierto? Eso será lo que la justicia tendrá que determinar. Mi hermano desafortunadamente solo le habló a su esposa, porque ¿qué pasa? Estos perfiladores manejan voy a ponerlo en estos términos, una psicología tan poderosa que los inducen a no digas nada, esto pues lo podemos manejar acá, y comienzan a inducirlos, comienzan a seducirlos. Entonces las personas no hablan y piensan que es un negocio normal, como si yo fuera a comprar no sé, un lote en Coveñas o en el Pasto o qué sé yo. Entonces empieza ese tema y las personas no hablan de eso porque se ganan su confianza de tal manera que no sospechan de quiénes son en realidad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que la Fiscalía, la Justicia, nos diga, por favor, quiénes eran las personas, que nos diga en realidad quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Ahora, ¿quién se entera de lo que había pasado? ¿Quién encuentra los cuerpos? ¿Cómo se dan cuenta las autoridades de que eso había ocurrido? ¿Ustedes qué saben del hallazgo? Bueno, Pacho, digamos que la primera persona que tiene la información ahí es la esposa de mi hermano, porque ella lo está siguiendo pues tiene la ubicación de mi hermano, del celular, ellos tienen celulares parecidos, no sé, y ella pierde comunicación, ahí se preocupa, empieza a llamarlo y pues mi hermano no responde. Sobre el mediodía en Popayán se conoce la noticia de que unas personas fueron asesinadas, no se conocía nada. Hubo todo un día donde pues no se conocía la identidad de las personas, porque pues entiendo yo que eso tiene un proceso, que van y los recogen, etcétera. Yo me entero sobre las 6 de la tarde, la esposa de él me dice que mi hermano está desaparecido, yo empiezo a escribirle, él no me responde, y bueno, viene toda esta incertidumbre de todo el jueves y todo el viernes sobre las 7:31 de la tarde, donde el último en confirmar, digamos, su identidad es mi hermano, porque como le repito, fue el único que le quitaron todos sus documentos. Qué dolor. De él hablemos, de su trayectoria, periodista muy al servicio del departamento, aspirante en su momento a un cargo público y sobre todo de elección popular en mesitas del colegio, pero de su historia de vida, ¿qué podemos contar? Bueno, Pacho, nosotros tenemos una historia muy linda, nosotros somos de un pueblo, de ahí, de mesitas del colegio, somos unas personas que hemos estado vinculadas a la tierra toda la vida, mi familia, mi hermano también, sí, crecimos en una familia muy linda, muy, muy humilde, pero donde pudimos tener educación. Mi hermano era periodista, creo que de la Universidad Padre Lozano, y estaba haciendo estudios de maestría en temas de asuntos, digamos, de públicos, ¿sí? Mi hermano también tenía una empresa de eventos donde contrataba artistas y, bueno, hacía todo este tema del entretenimiento también. Conocí la historia muy linda, ojalá ustedes tengan la oportunidad de conocer esa historia, ni siquiera yo la conocía. Él descubrió allá en Ibagué a un cantante que Bocanegra, creo que es el apellido, Bocanegra, y bueno, el día del sepelio de mi hermano le hace unas palabras súper lindas, le canta, hay un ejercicio muy lindo. Entonces mi hermano era un inspirador, era un hombre muy bueno, era un líder social, porque mi papá ha sido un líder social ahí en la zona, en el municipio también. Y entonces mi hermano empezó a hacer pasitos, trabajando en radio, trabajando en una emisora que se llama Cristalina Estéreo, de un sistema creo que se llama Enray. Luego trabajó
de algunos cargos públicos ahí en el municipio de La Mesa. Luego hizo ejercicios con el SENA, trabajó con el SENA, y su último trabajo estaba trabajando con la Agencia de Comercialización de la Gobernación de Cundinamarca, donde él apoyaba proyectos, digamos, productivos. En este caso creo que la leche de Sabana Centro. Y bueno, ese era mi hermano, un hombre pues que estaba haciendo un ejercicio muy lindo dentro de las comunidades, que se estaba ganando el cariño de la gente. El día que lo sepultamos, porque lo sepultamos en el pueblo, como debe ser, y fue una cantidad de gente que ni siquiera yo conozco, que nos agradeció todo lo que Leandro hizo por ellos, que habló y dijo cosas muy lindas. Entonces, mi hermano era un hombre bueno, era un hombre honesto, era un hombre trabajador, era un hombre que estaba haciendo un ejercicio político, estaba germinando, estaba cosechando esa pequeña plantita, y bueno, desafortunadamente estas personas, y bajo esta situación de engaño, desafortunadamente mi hermano pierde la vida. Pues muy doloroso para ustedes, seguramente son ustedes los que refieren de lo que están sintiendo. Nosotros en el trabajo periodístico y responsable queríamos entender qué era lo que había pasado, no solo en Popayán, sino con un integrante de la región, porque estamos hablando de una persona cercana a los medios de comunicación, además cercana a la gobernación, en procesos comunicativos, quien se había preparado para hacerlo, quien ahora tenía cercanías con la comunidad, al punto que agradecieron muchos en su sepelio las labores que él desempeñó en favor de diferentes grupos de la comunidad. Pero mire que se arrebata la vida como consecuencia de la violencia, pero detrás de esto todavía hay un fondo oscuro del cual desconocemos, porque pues ya el modus operandi lo estamos entendiendo, seguramente muchos también lo han sido, lo citan a través de las redes sociales, les convencen, les obligan a guardar el silencio, el sigilo entre ellos, y luego los obligan a desplazarse. Pero allá, ¿cuál es el fin? Al parecer, porque se intenta eso todavía confirmar por parte de las autoridades, adelantar un secuestro express. Sin embargo, queda la pregunta abierta. Entre las 6 personas, ya refiriendo, porque nos está hablando el hermano de una de las víctimas, pudo haber personas buenas, de las cuales defiende él, en calidad de hermano, a su hermano, era un buen hombre, personas regulares y personas malas. ¿Por quién iban? ¿A quién querían? ¿Qué era lo que querían? Muchas preguntas seguramente se tejen en medio de la investigación que hoy están adelantando las autoridades. Sí, en esta lamentable masacre recordemos que Jesús Rafael Guzmán Villalba y Cristian Fernando Preciado Ibáñez, el primero líder político del Partido Liberal en la Costa Atlántica y el segundo militante del Partido Centro Democrático en el departamento del Tolima, fallecieron, además de Johnny Fernando Álvarez Muñoz, Óscar Adolfo Giraldo Muñoz y Brian Ortega Murillo, supuestos comerciantes de la ciudad de Popayán. Javier, reiteramos nuestras condolencias a usted y a toda la familia Torres Peña. Un abrazo, gracias por estar aquí en Alerta. Pacho, muchas gracias, y ojalá la justicia que cojea, pero que alguna vez llega, nos pueda determinar quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Es lo único que nosotros estamos pidiendo. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por tener la entereza, la fortaleza para enfrentar esta entrevista y sobre todo compartirnos el sentimiento de dolor y también de exigencia de justicia en torno a la muerte de un ser querido. 6 de la mañana, 52 minutos, 6:52. Estábamos hablando con Javier Torres Peña, el hermano de Leandro Torres Peña, periodista de 39 años de edad de la región, él de Mesita del Colegio, y quien hace parte de las 6 víctimas de una masacre ocurrida el pasado jueves, que fue 9 de abril, ahí en zona rural, hacia el occidente del departamento del Cauca, en esa carretera que permite la conexión, entendemos, entre Popayán y El Tambo, en la vereda La Meseta. Caso bastante extraño. Sí, ya se están ofreciendo hasta 50 millones por las autoridades. Pero ¿escucharon el modus operandi? Sí, claro. Es decir, primero perfilan. Sí. ¿Qué es perfilar en este caso, Pacho? Perfilar Hacerle un estudio. es un seguimiento. ponerle la mira a una persona en medio de la necesidad que enfrenta. Aquí lo perfilaron, y es lo que entendemos a él, porque notaron Ok. que perdió mucho billete en campaña. Necesitaba la plata.
Sí, el billete. Y la aquí es muy necesidad. importante no solamente la cercanía con ciertas personas, sino lo que se publica a través de las redes sociales también. Claro, lo perfilaron, lo ubicaron, le obligaron a no contar nada, a guardar silencio, le ofrecieron un negocio de tierras en el Cauca. Que es el anzuelo, ¿no?, que utilizan estas bandas. Hasta eso tendría que decirlo en la investigación. Pudiesen haberle financiado los tiquetes, todo eso, Los con viáticos. tal de generar la cercanía o la confianza. Claro, porque eso al final genera credibilidad. Usted siente que es algo serio porque ellos también asumen un compromiso de Claro. hacer de que usted llegue hasta allá, que se dé cuenta que no es un tema, digamos, monetario, sino ellos también tienen la intención de poner la plata para que usted llegue hasta allá y se dé cuenta que es un tema serio. Mire, recordemos que al inicio de esta semana aquí reportábamos un caso que se presentó en Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, en donde dos viejas supuestamente se habían ganado la lotería y le ofrecieron participar ese premio gordo a otras 3 mujeres y las embolataron, y lo que dice el hermano de Leandro recientemente aquí en entrevista es que son tan sutiles y son tan psicológicos estos delincuentes, que a estas señoras las terminaron embolatando y llevándosele una gran cantidad de dinero, todo con la supuesta promesa que iban a compartir el premio gordo de una lotería. Y así se han presentado muchos casos. Recordemos que se ha hablado también del falso servicio, ¿no? En donde a usted lo contactan, mire, tenemos que nos haga un acarreo, que tenemos que reparar. Recuerdo en el departamento del Meta a 2 hermanos topógrafos que les prometieron un buen dinero para medir unos terrenos allí en Acacías, en el departamento del Meta, y terminaron en un secuestro express y a la postre la muerte de estos 2 hermanos. Y por el estilo, muchos casos, Pacho. Es enredar, ¿no? Sí, claro. Es enredar, Engatusar, embolatar. usted caer por la vulnerabilidad de sus recursos, el desespero económico. Yo creo que sí, justo eso, pero también los delincuentes son muy calculadores, Pacho. Ellos tienen todo completamente calculado y uno cree que no, que están también abiertos a la improvisación, pero no, ellos antes de hacer cualquier movimiento ya saben las posibles reacciones de las personas, saben absolutamente todo, y ese es un error de, digamos, las personas, de creer que los delincuentes o son personas que se ven mal, su apariencia física es, digamos, negativa, o son brutos. Y eso está completamente alejado de la realidad. Los delincuentes, por el contrario, son muy inteligentes. Sí, claro. Y hay que tener en cuenta ese refrán de los abuelos, que de eso tan bueno no dan tanto, Sí. ¿no? Era la recomendación de los abuelos. Y el tema, porque uno se pregunta, Pacho, cómo unos sujetos en Popayán contactan a una persona en mesitas del colegio, Sí. ¿no? Sí, es que... El es tema que- de las redes sociales. Es que podría ser, genera ¿no? muchas preguntas, claro, que fue lo que dijo el hermano. Sí. Lo contactaron a través de redes sociales. Ujú. O sea, lo perfilaron primero, luego lo contactan, luego lo convencen a meterse en el negocio, luego lo llevan a la ciudad de Popayán y allá el objetivo era secuestrarlo y luego cobrar por el rescate. Se les salió de las manos seguramente a los delincuentes y terminan matando a las personas. Sí, porque lo que dice nuestro invitado es que al parecer se enfrentaron con la autoridad, ¿no? Entonces Y no ahí es es en donde operativo. finalmente toman la decisión de quitarle las vidas. Pero el objetivo es secuestrar a la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado con los que se publican en redes, Ujú, con los planes y las movidas que usted le puede contar a una persona. también, sí. Si se filtran las estrategias de comunicación en los consejos de redacción, no se va a filtrar su vida económica. Ojo con quien tiene usted al lado. Ojo con esa persona y con quien le está revisando las redes. Mucho cuidado. Sobre todo eso, Pacho. Si sobre todo Judas eso. vendió a Jesús, Claro. Sí, ¿qué imagínate. podemos esperar del resto? Pero mire, ¿En serio? Pero mire, hoy en día, y no nos digamos mentiras, las redes son muy narcisistas, ¿no? En donde usted, por ejemplo, se sienta en un restaurante, en un fino restaurante, me he dado cuenta que dice almorzando en el restaurante tal. En la foto Sí, del el- almuerzo. O muestran, he visto, o muestra de amigos, gente, muestran un mapa en donde dice viajando a, y hay como El recorrido. como el ¿no? recorrido El trayecto. a Madrid, España.
Ajá. O los que salen a hacer deporte y muestran No, el no, no, recorrido, claro. por dónde montan en bici, dónde Entonces, salen a trotar. Claro, entonces el personaje a veces por mostrarse que está almorzando en un lugar muy exclusivo o porque se compró ese carro, ¿no? Se También. han dado cuenta que no, aquí con Apartamento sí, el también. apartamento, bueno, en fin, muestran todo eso y lo que no piensan es que se vuelven vulnerables porque van cogiendo datos estos Están delincuentes. dando boleta. Claro que son, yo creo que son unos expertos en estar mirando a través de las redes sociales lo que decía el invitado, hacer un seguimiento y van perfilando, van mirando y ya con los elementos necesarios, ¡trin!, le van cayendo. Es que uno a veces se sorprende que lo llaman o le envían correos a uno con su... A mí constantemente me está yendo, pague, aproveche para sí, pagar. No, es que todo los el datos tiempo. hace rato los No, vendieron, por Mario. eso. Sí, hace claro. mucho tiempo. Mire, yo soy de los que pienso que la intimidad de todos los seres en el mundo se perdió. Hace rato. Se perdió. Hace rato, Mario. Y otra cosa. Y es que somos muy relajados. Bueno, yo no. Yo sí tengo que salirme de eso. ¿En cuanto a qué? La gente camina por Bogotá o en Colombia como si nada pasara. Sí, eso es cierto. Entonces hablan por celular en la calle. Yo recuerdo que Petro dijo, pues lo mejor es no sacar el celular y eso todo el mundo se le vino en contra. Hay que hacerle caso al presidente. Hoy en Colombia usted no puede hablar en la calle con un celular. Eso ya es dar papaya, porque no están las garantías del Estado ni de las fuerzas militares y armadas para brindarlo a uno de la inseguridad. Y dos, porque nuestra justicia no garantiza tampoco que ese malandro vaya a ir a parar a la cárcel si lo capturan. Miren los del hurto ayer en Boitá. 9 anotaciones por lo mismo. Sí, no les pasa absolutamente No pasa nada. Entonces, ¿quién debe autoprotegerse? El ciudadano. ¿Cómo? Claro. Adoptando medidas de alerta. No hablando con el celular por la calle, evitando zonas desoladas, seguramente no andar elevado en el transporte público, estar en máxima alerta. Como decía Mario, después de las 6 de la tarde, ojalá cojan para la casa, que eso es dura, pero pues es que es la realidad, es que es lo que estamos viviendo. Hoy está tan caliente esto que lo mejor es coger para la casa temprano. Y hacer jeta en inmediaciones de los bancos. Es que los choros le están mirando a usted todo el movimiento. Ellos están pendientes de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, ¿en qué momento les vamos a dar papaya? Por ejemplo, yo veo que la gente se baja del carro y ni siquiera... Hay que mirar el entorno. Antes de bajarse, mire los espejos. Es que nosotros en eso de la seguridad somos muy fuertes, pero mire espejos. ¿Quién venía detrás de usted mucho tiempo? Mire a los alrededores. ¿Quién está ahí parado? ¿Quién es el de la moto? ¿Quién es el que está caminando? Y sobre todo, miren las manos de la gente. Mírenles las manos. Si usted mira las manos de quienes están a su lado, usted se va a poder proteger y reaccionar rápidamente. Y en el establecimiento comercial, hombre, no dé la espalda a la puerta. No dé la espalda a la puerta. Siempre de frente a la puerta. De frente a la puerta. Que usted tenga capacidad de reacción. Porque los bandidos, esos, lo decía Isabela, son inteligentes para eso. Pero son tipsitos de seguridad que debemos enseñarles a ustedes. Mirar las manos es muy importante. Cuando usted se esté moviendo en carro, mire su entorno. Y sobre todo cuando vaya a parar en un punto. Es que la gente se baja como elevada, como que no le para bolas a lo que está ocurriendo al lado. Yo creo que eso es del mismo ajetreo en el que vivimos, porque Bogotá es una ciudad supremamente caótica, entonces yo siento que la mayoría de las personas en Bogotá no viven el presente, Pacho. Están pensando, en una hora tengo una reunión, pero ya voy tarde. Entonces, ¿qué hago? Y de tanto pensar en todo lo que tiene que hacer, pues se le olvida el presente. ¿Y qué es el presente? Estoy llegando a un banco, tengo que mirar antes de bajarme del carro si hay alguien, si me vienen siguiendo. Todo eso pasa a un segundo plano por estar pensando qué voy a hacer en los 20 minutos por siguientes y que ya voy tarde. Desconfíe, es importante desconfiar. Es triste, pero sí. Sí, hay que desconfiar. Hay que desconfiar. Es más, desconfía hasta de la familia. Ahí puede estar el que lo venda. Eso también pasa. ¿En serio? Sí.
Ahí puede estar el que lo venda. Desconfía de la familia también. Sí, ahí puede estar el que lo venda.